Bienvenido a nuestro seminario web. Es genial tenerle con nosotros hoy. Mi nombre es Celine. Estoy encantada de poder presentarles Omnis Studio. Primero les contaré brevemente por qué estoy usando Omnis Studio y por qué me convence tanto. A continuación haremos una descripción general de los elementos que presenta el entorno de desarrollo de Omnis Studio. Luego pasaremos a ver un ejemplo práctico. Y para finalizar, les mostraré algo más. ¡Vamos a ello! Entonces, ¿por qué Omnis Studio? ¿Por qué uso Omnis Studio y por qué me convence tanto? Tan pronto como comencé a usar Omnis Studio, me di cuenta de lo rápido y fácil que podía desarrollar aplicaciones sin muchos conocimientos previos. De lo primero que me di cuenta es de que Omnis Studio resulta muy motivador y divertido. Además, no fue necesario instalar ninguna otra herramienta o paquete para comenzar, lo que definitivamente lo hizo más fácil. Puedes empezar de inmediato. Y un beneficio adicional importante es que las aplicaciones desarrolladas con Omnis Studio se ejecutarán en todas las plataformas habituales, por lo que no es necesario adaptar, personalizar ni volver a compilar el código. Me ahorra tiempo y también dinero. Además, me permite hacer disponibles mis nuevas aplicaciones y actualizaciones rápidamente en el mercado. Pero ya basta de introducción. Echemos un vistazo al IDE, entorno de desarrollo, de Omnis Studio. Aquí podremos ver 5 elementos importantes para el desarrollo web con Omnis Studio. Para tomarlos en orden desde atrás, el Studio Browser o navegador de estudio, el Method Editor o editor de métodos, el Design Editor o editor de diseño y el Component Store o tienda de componentes. Y a la derecha podemos ver el Property Manager o administrador de propiedades. Comencemos con el Studio Browser. El Studio Browser es la primera ventana que aparece cuando se abre el entorno de desarrollo de Omnis. El Studio Browser es la ventana central de IDE Omnis. Desde aquí podrá acceder a sus proyectos o librerías y editarlas utilizando otras herramientas como el SQL Browser o Explorador SQL. A continuación, el Method Editor, una herramienta para editar los métodos de las clases individualmente. Además, desde aquí se pueden gestionar las variables asociadas a una clase o a una tarea. Luego tenemos el Design Editor, donde podemos editar y diseñar los componentes de un formulario. Desde el editor de diseño es posible observar una presentación visual exacta del formulario, lo que facilita mucho el proceso de diseño de la aplicación. Veamos ahora el Component Store. Este es el lugar donde encontrar objetos o controles individuales. Desde él podemos simplemente arrastrar el componente u objeto que deseemos directamente al Design Editor para después editarlo. Además, el Component Store muestra todos los componentes disponibles para el formulario seleccionado. Y finalmente, este es el Property Manager, que juega un papel muy importante. Mediante él se pueden ajustar las propiedades de Omnis Studio, así como las clases, objetos o componentes individualmente. Además de las ventanas que acabamos de mencionar, existen otras también importantes. Sin embargo, en este seminario web quiero mostrarles una breve descripción general, por lo que no entraré en demasiados detalles. Ahora pasemos al ejercicio práctico, en el que crearemos un ejemplo sencillo para mostrarle con qué rapidez y facilidad podemos alcanzar nuestro objetivo. Luego echaremos un vistazo más de cerca a la Component Store para hacer uso de algunos de sus componentes. Después crearemos una conexión con la base de datos y realizaremos una consulta utilizando el SQL Browser y veremos los resultados. Y para finalizar, colocaremos todo en un bonito formulario web. Cuando se abre Omnis Studio IDE por primera vez, se nos da la bienvenida al Hub. El Hub proporciona información sobre Omnis Studio, así como ejemplos de aplicaciones. Los ejemplos se pueden encontrar en Samples. Úselo para ver cómo implementar funciones específicas en Omnis Studio. También es posible reutilizar partes del código de estas aplicaciones de muestra para sus propios proyectos. ¡Muy útil! Vamos a crear un ejemplo sencillo con el cliente web Omnis. Mediante nuestra aplicación de ejemplo, podremos ingresar texto en un campo de entrada para después ver el texto introducido como un mensaje al presionar un botón. Para hacer esto, primero vamos a Library en el Studio Browser a fin de crear una nueva librería en blanco. Elegimos cualquier ubicación y le ponemos un nombre, por ejemplo, Webinar. Ahora podemos ver una clase y una carpeta, las cuales han sido creadas automáticamente por Omnis Studio. En nuestro caso, estamos creando una aplicación web, por lo que la clase Startup Task no es importante.
y no explicaré la carpeta System Classes por el momento. Para una aplicación web se requiere de una Remote Task. De estas se crearán instancias individuales para cada usuario que use nuestra aplicación. En resumen, cada vez que un usuario accede a un formulario, se abre una Remote Task como base para el formulario. O en otras palabras, no es posible abrir o acceder a un formulario sin una Remote Task asociada a este. Siempre la suelo llamar RT-Start, que significa Remote Task Start. Así que ahora creemos un formulario. Para hacer esto, haremos clic nuevamente en New Class y luego en Remote Form. En nuestro ejemplo, llamaré al formulario JSLN Put. Ahora pongámonos a trabajar en el formulario. Para editar el formulario, simplemente hago doble clic sobre la clase para obtener el editor de diseño, así como el Property Manager y el Component Store. Ahora creemos el elemento que nos permitirá introducir datos. Para ello necesitamos un Edit Control que arrastramos desde el Component Store. Y también necesitamos un botón o button. Ahora le asignaré a ambos objetos un nombre propio a fin de que podamos referenciarlos fácilmente más adelante en el código. Para hacer esto, selecciono el objeto, en este caso el Edit Control, y cambio su propiedad Name desde el Property Manager. Simplemente llamo al campo de entrada Edit y al botón Button. Para obtener el texto ingresado en el campo, deberá almacenarse en algún lugar. Esto se puede lograr con una variable de ámbito instancia. Una variable de instancia significa que es válida en la misma instancia y solo mientras la instancia esté abierta. Podríamos crear la variable para el campo de entrada, que es donde se almacena temporalmente la entrada, desde el Method Editor. Pero es aún más sencillo y rápido simplemente introducir el nombre de la variable directamente en la propiedad DataName del Edit Control. De modo que introducimos el nombre de la variable en la propiedad DataName del Edit Control para que sepa dónde almacenar los datos. Llamaré a la variable iInput. La i describe el ámbito o alcance de la variable, es decir, la instancia, e input para input, como no. Cuando salgo del campo o presiono Enter, Omnis nos dice: «Detente, la variable aún no existe. ¿Debo crearla para ti?» Aquí todavía puedo especificar el alcance y el tipo que quiero. Sin embargo, en este caso, instance como scope y character o caracteres como type o tipo encajan perfectamente. El siguiente paso será asignar un texto al botón. Para ello, selecciono el botón y voy a su propiedad Text en el Property Manager. Allí puedo poner el texto que quiera, pero yo lo llamaré Output. Ahora debemos editar el botón para que muestre el contenido de la variable, por lo que necesitamos agregar algo de código. Para acceder rápidamente al código detrás del botón, haremos doble clic sobre el objeto en el editor de diseño. Ahora vemos el Method Editor o editor de métodos. En la zona superior podemos crear o editar variables. Podemos observar que nuestra variable de instancia iInput ya está allí. Además, Omnis ha puesto onEvClick para el método $event del botón automáticamente. Esto significa que el código que pongamos aquí se ejecutará cuando se presione el botón. Eso es exactamente lo que necesitamos, así que vayamos a la siguiente línea e ingresemos $cinst.$showMessage abre y cierra paréntesis. Pasamos iInput como parámetro entre los paréntesis. Aquí do significa algo que debe realizarse, es decir, $cinst.$showMessage. $cinst representa la instancia actual y esta ejecutará $showMessage. $showMessage abre cierra paréntesis es similar al comando JavaScript alert abre cierra paréntesis. Es decir, genera un mensaje del tipo push mostrando el contenido especificado entre paréntesis, en nuestro caso iInput. No te preocupes, no dirá iInput, sino el contenido de la variable iInput. Probemos nuestro trabajo ahora. Esto se puede hacer mediante clic derecho en el editor de diseño y luego elegir Test Form o incluso más fácil, con Control o Command más T, dependiendo de su sistema operativo. Esto también funciona desde dentro del Method Editor. Ahora presiono Command más T, se abre mi navegador web y de inmediato podemos ver nuestro formulario. Probémoslo. ¿Puedo ingresar algo aquí? Y luego presionar el botón. ¡Tachán! ¡Genial!
nuestro primer resultado. Para mostrarle algunos componentes más, crearé un nuevo Remote Form al que llamaré JS Components. Ahora echemos un vistazo a la Component Store. Claro que no podré mostrarles todos los componentes solo en este vídeo. Sin embargo, creo que el Label Control es importante. Es un campo de texto para editar algo o para mostrar un encabezado. También puede usarlo para datos de texto estáticos con los que el usuario no puede interactuar. Otro interesante es el Data Grid, que puede mostrar listas o tablas de datos, o el Picture Control, que permite mostrar imágenes, etc. Como pueden observar, hay mucho por descubrir. Ahora en este ejemplo arrastraré otra label y un Rich Text Control al formulario. Puedo editar la propiedad text de la label mediante el Property Manager, como hicimos con el botón, o simplemente hacer doble clic sobre ella para cambiarla. Simplemente ingresaré el nombre del formulario JS Components. Si ahora probamos el formulario, con Command más T, podremos ver nuestra label y el Rich Text Control en el navegador. Pasemos ahora al SQL Browser. Podemos usarlo para crear una conexión a una base de datos y mostrar algo de su contenido en un formulario web. Para hacer esto, haremos uso del elemento SQL Browser del Studio Browser. Primero necesitamos crear la conexión, por lo que hacemos clic en Session Manager o Administrador de sesiones y posteriormente en New Session. En el caso que nos ocupa, dispongo de algunos datos de prueba en una base de datos SQLite a la que quiero acceder. Entonces llamaré a la sesión SQLite. Por lo tanto, selecciono SQLite como Database. Ahora necesito ingresar la dirección de un servidor SQL en hostname. O bien podría crear un nuevo archivo de base de datos, pero en este caso seleccionaré uno ya existente. Ahora probaré la conexión. ¡Genial! Todo funciona. Puedo hacer clic en OK. Así que he creado la conexión o, para ser más precisos, la he preparado. Ahora debemos abrirla. Para ello volvemos atrás, pulsamos sobre Open Session y seleccionamos la que acabamos de crear. Si vamos a Tables, podemos ver las tablas de que se compone la base de datos y tratar con cada una de ellas por separado. Seleccionaré la tabla Data y presionaré la opción de menú Show Data. De este modo podemos ver el contenido de la tabla Data, lo cual es realmente útil. A continuación vamos a mostrar los datos de la tabla Data en un formulario web. Para hacer esto usaremos el Query Builder o generador de consultas del menú. Mediante él podemos componer fácilmente sentencias SQL e incluso convertirlas en un table class o clase de tabla, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces seleccionaré la tabla de la izquierda, la llamada Data, y marcaré las columnas que quiero consultar. Luego presionaré Run para ver qué resultados nos devuelve la base de datos. Todo parece que se ve bien. Ahora quiero convertir la consulta en una table class, para así poder mostrar los resultados en un formulario web. Para ello necesito ir a Other y luego a Create Table Class. Ahora asignaré un nombre para nuestra table class, pero observe que además también puedo crear un Remote Form, y eso es exactamente lo que queremos, así que marcamos esa opción y le asignamos un nombre. Finalmente pulsamos OK. Ahora echemos un vistazo al formulario. Para hacer esto volvemos a nuestra librería y probamos el nuevo formulario, al que llamé JS-SQL. Para evitar tener que abrir el editor y probar el formulario, podemos simplemente hacer clic derecho sobre la clase y elegir Test Form. Esto se ve realmente genial. Aquí podemos ver el Data Grid Control en acción. ¡Eso es genial! Ahora sería bueno reunir todo en un solo formulario y que el usuario pueda cambiar entre ellos. Esto puede parecer confuso, pero créame, será más fácil de entender después de que se lo haya mostrado. Para ello, solo necesito crear un nuevo Remote Form al que llamaré JS Main. Bien, comencemos. Necesito ir al Design Editor. Necesitamos dos elementos, un Subform y un Segment Control que controlará el Subform, y como ya sabe, podemos obtener estos componentes del Component Store. El Subform ofrece la opción de integrar o cambiar entre diferentes formularios. Esto es posible mediante el uso de su propiedad ClassName,
en la cual es posible introducir el nombre del formulario que deseemos mostrar en cada momento. Sin embargo, me gustaría que los objetos ocuparan toda la pantalla o ventana del navegador, y esto se puede lograr con la ayuda de las propiedades EdgeFloat. Para ello, primero seleccionamos el Segment Control. Luego, en el Property Manager, ahora y dentro de la pestaña Appearance, vamos a EdgeFloat. Seleccionaremos KEF Top Toolbar. Esto significa que el Segment Control se situará en la parte superior del formulario y que ajustará su ancho para adaptarse al formulario automáticamente. Podemos hacer algo similar con el Subform, excepto que seleccionaremos el Position Client como EdgeFloat. Esto significa que el subformulario llenará todo el espacio restante del formulario, es decir, con la excepción del ocupado por el Segment Control, que tiene su propiedad EdgeFloat asignada a KEF Top Toolbar. Ahora pondré nombres a los objetos. Llamaré al subform subform y al segment control simplemente segment. El segment control lo utilizaremos para cambiar entre los diferentes formularios que hemos creado, por lo que deberá poder acceder a la propiedad className del subform. Observe que tenemos 3 posibles formularios a mostrar y hasta ahora solo hay 2 opciones de selección o segmentos en nuestro segment control. También quiero cambiar las etiquetas de los segmentos, pero vayamos por partes. Para cambiar el número de segmentos, necesito seleccionar primero el Segment Control y luego modificar su propiedad Segment Count a 3. Esta propiedad la podemos encontrar bajo la pestaña Segment del Property Manager. Y ya que estamos aquí, vamos a cambiar también el etiquetado en Segment Text. Pero debemos prestar atención a la propiedad Current Segment, que muestra sobre qué segmento estamos actuando. Inicialmente el segmento es el 1, por lo que puedo ingresar la etiqueta para el primer segmento. Quiero poder seleccionar el formulario JS Input, así que lo etiquetaré como Input. Luego cambiaré la propiedad Current Segment a 2 para mostrar los valores o propiedades correspondientes al segundo segmento. Pondré Components en Segment Text, ya que deseo mostrar el formulario JS Components. Ahora iré al tercer segmento y lo llamaré Data para el formulario JS Data. Llegados a este punto deberemos escribir algo de código, de modo que cuando se seleccione un segmento, el subform cambie en correspondencia al seleccionado. Para hacer esto haremos doble clic sobre el Segment Control. Ahora necesito pensar en cuándo el subform debería mostrar un formulario diferente. Bueno, en este caso debería cambiar de formulario cuando se haga clic sobre un segmento. Luego, en el editor de código, debemos ingresar onEVClick, tal como hicimos con el botón, pero en este caso hemos tenido que escribir el código nosotros mismos. Dado que hay más de 2 opciones, aquí deberíamos utilizar un switch case. De modo que ahora escribimos aquí switch y el valor de consultar lo colocaremos inmediatamente después de la palabra switch. Afortunadamente, para nuestro caso, onEVClick nos proporciona un event parameter denominado pClickedSegment. Es afortunado ya que cada vez que el usuario haga clic sobre un segmento, este parámetro contendrá el número de segmentos sobre el que hizo clic. Ahora solo necesitamos agregar las definiciones para cada caso en correspondencia con los números de segmento sobre los que el usuario puede hacer clic, en nuestro caso, 1, 2 o 3. Por lo tanto, tecleamos Case 1, Case 2 y Case 3. Normalmente también existe el caso default, pero en esta ocasión no lo necesitamos, ya que el usuario solo puede cambiar el valor haciendo clic en un segmento, y no hay nada más en el formulario excepto los segmentos 1, 2 y 3. Para el Case 1, debemos ingresar el código que cambiará la propiedad className del subform. Esto se logra mediante hacer referencia a la propiedad className del subform, para así poder asignarle un nuevo valor mediante $assign abre cierra paréntesis. Luego escribiremos do $CINST.objs.subform.className $assign abre cierra paréntesis. $CINST porque queremos hacer referencia a la instancia actual. Después $objs.subform para hacer referencia al objeto subform dentro del grupo Objects. Finalmente, $className y $assign para modificar la propiedad $className. Ahora solo nos falta asignar un valor dentro de los paréntesis de la función $assign y para el case 1 quiero que sea JSInput. Ahora podemos copiar la línea y pegarla en correspondencia con cada caso. Naturalmente necesitaremos ajustar los valores en la función assign en correspondencia a cada caso. Sin embargo, si probamos el formulario ahora,
El subform solo mostrará un formulario cuando hagamos clic sobre un segmento. Por lo tanto, para definir una especie de formulario inicial en el subform, tenemos que definir el valor inicial para la propiedad className del subform, por lo que asignaré el formulario JSInput. ¿Eso es todo? Bien, probemos el formulario. Ahora podemos cambiar de formulario haciendo clic en un segmento, aunque en realidad solo estamos cambiando el formulario del subform. Por ejemplo, aquí tenemos el formulario JSComponents con su Rich Text Editor. Queda bastante bien. Espero que haya obtenido una buena primera impresión de Omnis Studio y sus numerosos beneficios. Para obtener más información, regístrese en nuestros seminarios web o cursos de capacitación adicionales. Ambos han sido ideados para usted por Omnis Software y son gratuitos. Me alegra que me haya acompañado hasta aquí y espero que se haya divertido tanto como yo. Nos vemos. Hasta la próxima ocasión.